Nunca voy a trabajar para nadie. No quiero un empleo tradicional porque creo que de verdad un artista necesita ser dueño de su tiempo y como ser tu propio jefe, pues. Hola bebé, soy Alo y eso es lo que yo pensaba antes de entrar a mi primer y único trabajo Godín, que hasta ahora sigo diciendo que me salvó la vida, me salvó el negocio, me salvó el changar. Antes de tener mi primer empleo, solo me dedicaba a la foto, pero mi negocio no era lo que es ahora, ni siquiera era un negocio. Para mí tenía, creo, muy idealizado el ser tu propio jefe, el ser dueño de tu tiempo, pero no tenía una estructura, postergaba demasiado, no tenía los clientes que yo quería, no había llegado a mi cliente ideal y tampoco sabía cómo manejar mis tiempos. Era súper normal para mí desvelarme mucho haciendo los proyectos de último momento porque no tenía una organización ni horarios. Entonces siento como que me creía mucho ese cuento de los artistas somos almas libres. Y sí, hay mucha verdad en eso, pero también es verdad que sí necesitamos disciplina, estructura y organización, porque a veces ese tipo de cosas pueden superar el talento. Así que te quiero platicar 4 cosas que aprendí en mi de 9 a 5 que ayudaron muchísimo a establecer mi negocio. Creo que muchas de las personas emprendedoras o que tenemos este deseo de hacer algo diferente, no el tradicional empleo, que no tiene absolutamente nada de malo. Hay personas que desean hacer una carrera profesional para alguna empresa y eso es totalmente válido. Pero también hay personas que no nos encanta eso. En mi caso creo que fue un poco por mis padres porque mi mamá puso su propio despacho contable y mi papá se dedicaba a lo que estudió por su cuenta, que era licenciado en informática. Me acuerdo que los dos tenían su oficina afuera de la casa, teníamos, bueno, rentábamos una casa que tenía un patio grande y ellos compraron una trailita, la remodelaron y allí convirtieron sus oficinas. Para mí era súper normal despertar y que ellos desayunaran todo y después se salieran a la traila para trabajar. Entonces, esa era la oficina, ese era el despacho. Entonces me acostumbré mucho a verlos ellos organizándose, sus horarios, sus tiempos, todo eso. Entonces, no sé si de forma subliminal fue algo como que se me quedó a mí, como de que me gusta poder manejar mis tiempos, porque te lo juro que desde que soy chiquita siempre pensé en quiero dedicarme a algo que me permita manejar mis propios horarios. Y como te digo, eso no tiene nada de malo, pero creo que yo me empecé a comprar el cuento de como yo manejo mis horarios y la fotografía al final es algo muy noble que te permite tú organizarte, terminaba procrastinando, no lo veía como un problema y terminaba entregando la sesión. Sí el día que acordé, pero después de haberme desvelado toda la noche terminando la sesión, cuando no había necesidad, porque tenía 4 o 5 semanas para terminarla con calma. Entonces yo solita me metía a esas situaciones donde podía no trabajar 2 o 3 semanas, por lo tanto tampoco generaba. No era constante en mis redes, no hacía lo que tenía que hacer por mi negocio para que estuviera estructurado, pues para que me entiendas. Entonces esta señorita se creía esa historia maravillosa de, hoy soy dueña de mi tiempo, pero realmente no era algo estable, ni siquiera podía llamarlo como un negocio, era fotógrafa, pero nada más. O sea, la verdad es que batallaba mucho económicamente y ahora puedo ver que eso era totalmente mea culpa, mi responsabilidad. Definitivamente ahora hay muchas cosas que hubiera hecho diferente si tuviera que empezar en la fotografía otra vez, gracias a los aprendizajes que tuve en este empleo. Y si quieres te puedo hacer un video platicándote sobre eso, qué haría diferente si empezara desde cero hoy mi negocio de foto. Pero hoy te quiero platicar lo que aprendí en este trabajo. Siempre voy a estar agradecida de haber trabajado con esta marca, porque además era una marca súper, súper bonita, éramos puras mujeres, entonces era un ambiente muy sano, aunque éramos puras mujeres, yo sentía que era un ambiente muy sano y muy bonito. El trabajo consistía en ser community manager para una marca de ropa local en Tijuana, que en mi ciudad sí está muy establecida, y nosotros nos encargábamos 100% de las redes sociales, las historias, los reels, las fotos, hacer las sesiones. Entonces era un trabajo también muy creativo. Ayudábamos también a tomar las fotos para la página web. A veces hasta nos tocaba modelar. Entonces, como puedes ver, seguía siendo dentro de mi rubro. Voy a hacer una pausa porque creo que ni siquiera te conté por qué entré a ese trabajo. Cuando empecé a dedicarme a la fotografía en el 2017, ya de forma un poco más profesional, porque en la universidad me pidieron una cámara, en ese entonces compré la T6 y empecé a hacer mis primeros trabajos. Después, en el 2018, compré la 80D y con esa fue que empecé a hacer
la mayoría de mi portafolio que puedes encontrar hasta el 2023. Pero cuando empezó la pandemia, todos los eventos sociales se cancelaron. Probablemente yo sé que muchos la pasaron súper, súper mal y en mi caso económicamente fue un desastre porque ya era yo independiente. Entonces, imagínate, se cancelaron eventos. En ese tiempo tenía muy pocos eventos y bodas, nada más, no te voy a mentir, solo tenía una boda planeada ese año y pues se pospuso. Entonces imagínate, lo que sí me ayudaba mucho eran las sesiones que poco a poco empezaba a tener un poco más y por la pandemia pues todo se cerró, ¿no? Entonces yo tenía que ver qué hacía, seguía estudiando en la universidad, que en ese momento se convirtió en clases virtuales, pero de todas maneras yo tenía que ver cómo generaba. Así que por arte de magia o casualidades del destino, yo era fiel compradora de esta marca. Entonces ellos publicaron en sus historias que estaban buscando Community Manager y aunque yo todavía estudiaba en la universidad, me quise animar y envié mi portafolio, mi currículum, fui a la entrevista y entré. Entonces yo de verdad me sentía Andrea en El Diablo Viste a la Moda porque eran las niñas super fashions, todo, o sea, de verdad era como pues, una marca de ropa y el detrás de cámaras, la bodega, toda la ropa, los inventarios, cómo es que una marca funciona como tal. Y yo estaba de que, wow, embelesada con todo lo que estaba viviendo. Ahora sí, se cierra el corte. Lo que más me gustaba es que seguía haciendo fotografías, seguía grabando, o sea, todo era de mi rubro de todos modos, entonces nunca sentí que dejé de trabajar, pero sí tuve muchos retos. Y lo primero que aprendí fue a trabajar cuando no tienes motivación o inspiración. Todos los días, antes del mediodía, las historias y el post del día ya tenía que estar publicado. Y para esto nosotros estábamos en una segunda planta. Entonces teníamos que bajar, llevar la ropa, cargarla, plancharla, acomodarla, llamar a la modelo, grabarlo, editarlo y publicarlo todo antes del mediodía. Entonces, los primeros días, claro, era lo máximo, yo me sentía en una película, pero con el paso del tiempo se empezó a volver como, no sé qué publicar hoy, qué vamos a hacer. Y obviamente había momentos donde yo no quería subir nada, pero mamacita, a mí me estaban pagando, entonces yo tenía que subirlas todos los días. Y me acuerdo que yo tenía crisis mentales los primeros meses porque decía, no, es que no sé qué subir, no quiero subir nada, no, como no estoy haciendo lo que me apasiona. Pero mamita, eso se llama trabajar. Básicamente, eso es trabajar, aunque no estés inspirado. Y a lo mejor para ti será algo súper obvio, pero créeme que cuando te desarrollas en áreas creativas, algo que solemos decir demasiado es, no estoy inspirado, no trabajo. Porque solo trabajo cuando estoy inspirado. Y eso a la vez es cierto. Yo entiendo que hay algunas otras disciplinas, no sé, el diseño, donde a lo mejor sí necesitas estar así. Pero cuando ya estás establecido en la foto y tienes 12 proyectos trabajando al mismo tiempo, no te puedes dar el lujo de no trabajar hoy porque no estás inspirado, porque se te va haciendo una cola enorme que no son solo esos 12 proyectos, sino todos los que van a venir la siguiente semana, el siguiente fin y todo eso se te va a acumular. Entonces, tienes que aprender a trabajar aunque no estés inspirado. Claro, en ese entonces tenía que dar cuentas, pero cuando ya salí de ese trabajo, nadie iba a estar detrás de mí para decirme que publicara un post, que publicara un TikTok, que publicara un reel. Nadie, pero si no, entonces, ¿cómo iba a conseguir esos clientes? Así que esa fue la primera cosa, aprender a trabajar cuando no estás inspirado. En este caso, claro, y como alguien me estaba supervisando, yo sentía esa responsabilidad con alguien. Ahora fuera de ese trabajo, ¿a quién le tenía que dar cuentas? Pues a mí. Y eso me lleva a la segunda cosa, el darle el lugar o la importancia a tu negocio. Porque cuando se trata de un proyecto de alguien más, lo haces y lo haces o de buena o de mala gana, pero lo haces. Pero cuando eres tú, entonces ya no es tan importante. Entonces creo que también aprendí a ver mi negocio como lo que era y que si yo de verdad quería estar generando tal cantidad o que de verdad quería llamarlo un negocio, tenía que empezar a tratarlo como tal, no como un hobby que funciona cuando quiero, cuando estoy inspirada y cuando no, no. Porque ahora tengo clientes a quienes dar la cara. Yo sé que ellos van a entender el tiempo de entrega estimado porque saben que tengo muchos proyectos, pero no lo van a entender si yo estoy huevoneando y hoy no quiero trabajar y así se me pasan 2, 3 días, porque te juro que eso me pasaba. Otra cosa que aprendí de la mano de esto es la disciplina y la estructura.
todo negocio necesita una estructura. En este trabajo yo tenía varias tareas asignadas, tenía un organigrama, tenía un equipo de trabajo y yo sabía muy bien cuáles eran mis tareas. Contestar mensajes de todas las redes sociales, atender llamadas, enviar correos para colaboraciones, etcétera. El punto es, o a lo que quiero llegar con esto, es que estaba escrito en algún lado para que a mí me ayudara a recordar como mis tareas y así poder dividir mis horarios, con cuál de esas tareas iba a empezar y en qué orden las iba a seguir según el orden de prioridades o urgencia. Esto era algo que para nada tenía en el negocio de fotografía, para nada sabía todo lo que conllevaba hacer foto de tiempo completo, porque una cosa es que lo hagas como freelance y otra cosa es que empieces a establecerlo como una marca también. Y a veces el no saber todo lo que conlleva y no tener esa estructura es por eso que vienen más problemas como procrastinar, que no te alcance el tiempo, pero cuando sabes cuáles son tus tareas, puedes realizarlas mejor, te enfocas en cada una. Ejemplo, ahora sé que hacer fotografía es también contestar correos, es también hacer TikToks, es también hacer Reels, es también pagar anuncios, es también dar seguimiento a clientes, es también resolver dudas y todo ese tipo de cosas no tienen nada que ver con apretar el botón, pero sí te llevan mucho tiempo. Me acuerdo que en ese trabajo estaba de 9 de la mañana a 5 de la tarde y mientras tenía este horario laboral, también por las tardes me dedicaba a editar mis fotos y los fines de semana a cubrir mis eventos o sesiones. Entonces, cuando renuncié y tuve otra vez la disposición total de mi tiempo, yo sentía que me iba a comer el mundo. Y la verdad es que me funcionó muchísimo porque después de acostumbrarme a levantarme a las 10, 12 del mediodía, me levantaba a las 8 y empezaba a trabajar a las 9 o 10 de la mañana también. Y eso me ayudó a ser más disciplinada y a trabajar mejor, a sacar mis pendientes. Y te lo juro, de verdad, aquí doy mi palabra, que desde que salí de este trabajo no he vuelto a entregar proyectos tarde, no me he vuelto a desvelar más que en temporadas altas, donde sí hay mucho, mucho, mucho trabajo, pero de ahí en fuera no por dejar el trabajo para último momento. Y eso es algo que me da mucho orgullo, porque antes también sentía mucha frustración, porque como sentía que perdía mucho tiempo, que el tiempo no me alcanzaba, que procrastinaba demasiado y me hacía sentir mal, no sé cómo explicarlo, pero un poco como un sentimiento de, oh, como de mediocridad, como de no estoy haciendo lo mejor que puedo, no me rinde el tiempo, estoy entregando tarde y eso no es el negocio de mis sueños, ese no es el proyecto de mis sueños. Entonces, el tener esta estructura y darle ese respeto a mi proyecto como tal, no sé, creo que también ha crecido porque lo he tratado con ese respeto. No sé cómo explicar eso no tiene nada que ver con las cosas que aprendí ahí, pero creo que sí cuando tú le das ese respeto a tu proyecto, es como la vida te va a respaldar de, tú crees en mí, o sea, tu proyecto, ¿no? Tú crees en mí, entonces yo te voy a dar eso que estás depositando en mí. Pero si me tratas como un hobby, me atiendes cuando quieres y no lo ves con seriedad, yo tampoco lo voy a ver con seriedad. Entonces creo que para mí ahora es algo con mucho más orden y es algo que me gusta porque además tengo ascendente en Virgo y me gusta mucho organizar cosas, pero te lo juro que se siente mejor cuando tu proyecto tiene pies y cabeza. Y de corazón creo que si no hubiera sido por esta experiencia de trabajo, no lo hubiera aprendido. O tal vez en mucho tiempo más o a la mala. Pero te lo juro que mi negocio sí fue un antes y después. Y por último, quiero cerrar con que aprendí el valor de mi tiempo. Siempre voy a estar muy agradecida con esa oportunidad, pero tengo que ser honesta con que lo que yo recibía a cambio de las horas que pasaba en este lugar, no llegó a un punto donde yo no podía solventar mis gastos, me quedaba muy corta. Entonces, sí hacía la foto porque era mi pasión, pero también porque necesitaba más ingresos. Entonces llegó un momento donde me di cuenta que no iba a poder crecer más allá de lo que mi propio proyecto por menos tiempo me iba a permitir. Entonces, créeme que no tenía definido ni un plan de ahorros o algo antes de salirme de este trabajo, como un backup por si tenía 3, 4 meses malos en lo que me establecía en la foto. De verdad fue un salto de que, ¿sabes qué? Ya necesito dedicarme de tiempo completo a la foto otra vez porque ya nos recuperamos un poco de pandemia, ya está habiendo eventos, estoy cancelando eventos o rechazando proyectos porque no me alcanza o porque estoy en horario laboral.
entonces sí o sí necesito disponer de mi tiempo. Entonces, con miedo y todo, tomé la decisión de presentar mi renuncia y créeme que fue como si la vida, o sea, es lo que te digo, hermosa, es como si el proyecto fuera, hubiera sentido de que, ok, vas a apostar por mí, entonces yo voy a brincar contigo. Y te lo juro que en el momento que presenté mi renuncia, empezó a salir trabajo, 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 trabajo de foto. Como si supieran que ya estaba disponible para trabajar a cualquier hora diurna, pero así fue. Entonces, con todo esto que aprendí en este lugar, me lo llevé y lo pude implementar y créeme que fue una diferencia total. Pero el objetivo de decirte este último punto es que de verdad que la foto es tan noble, pero tú cobras lo que tú quieres cobrar. Me acuerdo que hubo un momento en el que estaba en la oficina y dije, ¿qué pasaría si estas 8 horas que yo invierto aquí todos los días, de lunes a viernes, qué pasaría si yo las invirtiera en mi proyecto de foto? ¿Qué pasaría? ¿Qué tanto podría crecer? Porque como te digo, antes yo trabajaba 1 hora al día, 2 horas, me iba al cafecito, pero me la pasaba viendo el teléfono. O sea, lo idealizaba demasiado, pero era más idealización que acción. Entonces, cuando de verdad comprendí todo el tiempo que tenía a mi alcance y que podía dedicarlo de lleno a mi proyecto, dije, tengo que de verdad poner esto en práctica. Y te lo juro, como te dije ahorita, que cuando ya salí y empecé a hacerlo, fue otra cosa. Sí siento que hubo un antes y después en mi marca, sí siento que lo vi con más seriedad, que incluso se pudo reflejar. Empecé a crecer, a tener más clientes, empecé a conectar con mi cliente ideal, o sea, muchas, muchas, muchas cosas. En muchos sentidos, ese trabajo fue de verdad el trabajo de mis sueños porque era súper stylish, súper bonito, la verdad todo estaba muy padre. Sí me arrepiento de no haber empezado a crear contenido en ese entonces porque yo ya quería hacerlo, pero no me animaba, me daba mucha pena. Y me importaba mucho el que dirán, ya sabes, ya te he contado eso. Por algo pasó, creo que hubiera sido muy padre, especialmente porque éramos de las pocas personas que en pandemia íbamos a oficina, porque éramos como muy poquitos y teníamos muchas precauciones. Siempre voy a recordar ese espacio con mucho cariño porque de verdad aprendí demasiado. Y me encantó que todos esos aprendizajes los pude aplicar en mi proyecto, así que espero que te sirva de algo. Yo sé que como emprendedores, como creativos, como artistas, sí es verdad que tenemos un proceso diferente, sé que tenemos que cuidar nuestra creatividad, nuestra inspiración, pero también para ya establecernos o hacer algo más serio, sí tenemos que tener estas cosas, sí tenemos que tener esta estructura. Y si tú la tienes, te felicito. Yo de verdad no tenía idea cómo comenzar. También me tengo compasión y paciencia porque no tenía forma de saber eso. Tal vez, no sé qué tendría que haber hecho antes para tener esos aprendizajes porque no tenía idea que podía hacerlo mejor. Y me acuerdo que yo estaba muy triste de que no tenía el negocio de mis sueños, que no tenía los clientes que quería, pero tampoco sabía cómo hacerlo diferente. Y me acuerdo que yo muchas veces, como sabes, soy creyente, soy cristiana, y muchas veces yo decía, Dios, ¿por qué de verdad tú sabes que estoy publicando esta promoción y por qué no llego a estos clientes y por qué no me contratan? Pero claro, o sea, yo no trataba con seriedad mi negocio, ni con estructura, ni con todo esto que te acabo de contar. Entonces también entiendo ahora por qué no funcionaba en ese momento. Pero bueno, si viste hasta acá, te agradezco mucho por acompañarme en este video. Espero que te haya servido, que si tú también eres emprendedor, fotógrafo, fotógrafa creativo, espero que puedas llevarte algo de este video. Déjame tus dudas y comentarios acá abajo en la cajita. Si te gustó este video, por favor, dale like y suscríbete, me ayudas un montón. Si quieres que platiquemos de algo en específico que vimos en este video o alguna duda que tú tengas, déjamela acá, por favor. Y te agradezco mucho por acompañarme y nos vemos el próximo video. Te quiero.